Bien, mientras esperamos que el resto llegue, me acordé que yo les quería decir algo, que me olvidé, que es, nada, como ya les expliqué, R no va a ser un tema que se evalúe. Si a alguien no le interesa para nada esto, eh, que yo les recomendaría que se queden igual, nada, lo que pueden hacer es, ellos saben que no tengo problema en que alguien esté presencialmente o no lo esté, entonces pueden después ver el video de YouTube y lo ven al doble de velocidad y saltear las partes que no les interesa. Lo que sí va a ser condición necesaria, o sea, contenido que sí se va a evaluar, es interpretar. Entonces, les recomiendo que vean la salida, o sea, esa parte del video, sí o sí la vean y que aprendan a interpretar, ¿ok? Más allá de si no van a hacer todo el código, porque no les voy a tomar que me hagan todo un código para hacer una regresión. Lo que les estaba diciendo recién es, y pimba, se van todos, ¿no? No, ojalá que alguien se quede. Lo que les estaba diciendo recién es, sí, o sea, hay un montón de nombres que son discrecionales, porque, o sea, yo generé algo y a mí se me ocurrió ponerle un nombre, y quizás lo desarrollaba acá Mili, y Mili le iba a poner otro nombre, si lo desarrollaba Marco también le iba a poner otro nombre. Uno no tiene que memorizarse absolutamente todo, sino que estas cosas van decantando a medida que uno va trabajando más con los temas. La verdad que estas cosas también están pensadas para que uno pueda consultar, ¿no? Se meta en Google, se meta en sus códigos viejos y se fije cómo era la sintaxis, porque aparte de la sintaxis en R, no es lo mismo que la sintaxis en Python. Esas cosas, o sea, nada, son confusas. Entonces, nada, no se preocupen si yo ya no me acuerdo lo que hacía Rename. Por eso también les digo que está bueno que, o sea, esto se los dije en los videos, ¿no? Que consulten, o sea, que se comenten absolutamente todo, ¿no? Y cada reglón, ¿y qué corro quiere decir esto? Porque después cuando lo vuelvo a abrir me voy a olvidar. Entonces, una buena práctica cuando programan es que no saturen de comentarios, porque si no van a estar 4 horas leyendo comentarios y 5 minutos leyendo el código. Pero para ni bien arrancan, o sea, nada, anótense todo, es como un apunte, ¿ok? Esto es como un blog de notas, un Word, donde ustedes están escribiendo las cosas que voy tomando apuntes y después abro este data frame y me acuerdo, bueno, y entiendo todo lo que hago. No sé, algún día tengo que renombrar las columnas, digo, ah, esto lo habíamos hecho en este data, ¿no? Entonces se vienen y acá tienen escrito, ¿no? Tengo que poner el nombre de lo que quiero, el nombre de lo que quería, de lo que tenía. Así que, nada, y yo entiendo que no es muy pedagógico que alguien le diga, y uno escribe esto y hace esto, ¿no? Porque es como una caja negra, pero es lo que hay, ¿ok? Mira, y también les digo que obviamente se van a olvidar de todo un mes después del curso, a menos que estén trabajando en el tema. Pero aunque sea ya que tengan las herramientas, a mí me gusta y les da también a ustedes un cierto plus para entrar en el mercado laboral. ¿Qué herramientas tenemos adentro de R para resumir un data frame? Bueno, la herramienta Summary está bastante buena, ¿no? Es una función que ya viene dentro de R, y lo que tenemos que dar de argumento es un data frame que queramos resumir, que queramos resumir. En realidad, Summary sirve para resumir bastantes tipos de puntos. Entonces, fíjense que yo acá me olvidé de correr esta línea, donde elimino Kodusu, porque me la está incluyendo acá en el resumen, me había olvidado de correrla, entonces me la seguía incluyendo. Ahora me acordé, la corrí, y ahora sí la borro. Entonces, ¿qué es lo que me incluye Summary? Bueno, me va a incluir el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. No, o sea, fíjense que todo esto de acá lo vemos porque lo entendemos porque ya hicimos la materia, ¿no? Eh, lo que va a hacer es resumirme cada columna una a una, ¿ok? Entonces, bueno, vemos que en nuestro dataset hay gente que tiene 11 años, ¿no? Eh, Vemos que hay gente que el mínimo nivel de educación educacional es que no tienen nivel de primario incompleto, o sea, ni siquiera completaron la primaria. Eh, el ingreso vemos que hay un mínimo de 100 pesos, ¿no? Y bueno, y asalariado ya sabemos que está entre 0 y 1, ¿no? Porque dijimos, vos sos un indicador, sos ceros, y sos asalariado, no sos. En cuanto a la edad, vemos que hay una persona que tiene 88 años, uno más. Vemos que hay gente que tiene superior completo. Y de ingreso, esto ya me pierdo con la cantidad de ceros, hay alguien que gana 500 lucas por mes. Y esto encima era en el 2019, ¿no? O sea, la EPH es anónima, así que no sabemos quién es esta persona, pero si se la cruzan por la calle, háganse amigos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Después, algunas medidas de resumen, ¿no? Y esto ya saben lo que son el primer cuartil, la mediana, la media y el tercer
cuartil, ¿no? Vemos que el primer cuartil, digo, me parece un poco más interesante que hablemos del ingreso, eh, o de la educación también, ¿no? Eh, el valor que me deja un 25% de las observaciones hacia atrás es 9.600, o sea, hay un 25% de personas que ganan 9.600 o menos. El tercer cuartil, o sea, es 27.000 pesos, o sea que hay un 25% de personas que ganan arriba de 27 lucas. Y después tenemos las medidas de tendencia central, ¿no? La mediana y la media. Y de acá también, de hecho, podemos rescatarnos el rango intercuartil y las cosas que ustedes ya saben. Esta es la medida base de R. Y R en su paquete base es súper potente y todo lo pueden escribir ustedes. Ahora, si recuerdan, yo también les dije, hay paquetes que ya están desarrollados porque R es libre, esto quiere decir es gratis, cualquier persona puede usarlo, está colmado de una comunidad súper colaborativa. Entonces, agarra Milagros, se enfrenta con un problema y dice, bueno, voy a desarrollar un paquete propio, y eso eventualmente lo sube. Eh, que hay distintos repositorios de paquetes, no nos vayamos por las ramas, pero entonces Milagros comparte su paquete y de repente Milagros lo que hizo fue generar una función que resuelve nuestro problema, ¿no? Y para estadísticas descriptivas hay varios paquetes. Al menos en los fines de esta clase, a mí me gusta que veamos uno que se llama Psych, ¿sí? Que es este que les puse acá arriba, que en realidad se llama Psych porque estaba pensado para otra rama, para otra disciplina, pero fíjense que es también muy potente porque lo que hace es nos trae un montonazo de... No, se me lo voy a tirar acá al costado. Lo que hace es resumirme y me da un montón de estadísticas descriptivas, ¿no? ¿Qué me da? Me pone en cada fila cada variable, ¿no? Esto, var viene del número de variables. N es la cantidad de observaciones. Si yo tuviera gente que no me respondió preguntas, tendría no disponibles en algunos casos, pero en la submuestra que estoy tomando yo de la PH tenemos las respuestas ya. Tenemos la media de cada variable, el desvío estándar, la mediana, que más vimos en el curso. Creo que esto no lo vimos. Bueno, por las dudas no me pongo. El mínimo, el máximo, el rango es simplemente la de estos dos. Y tenemos, fíjense que aparte, la simetría, la kurtosis, y ese la verdad que no sé qué es en este caso. Eh, tendría que después ver la función. Entonces, de hecho, podemos extraer aún más información, ¿no? De hecho, también acá no puse, pero existe otra función que es directamente eh, en inglés, cuantiles, ¿no? Y podemos elegir los cuantiles que nos interesan. Entonces, también podemos utilizar, o sea, podemos encontrar un montón de cosas rapidísimo con R. No solamente con R, con un montón de programas, pero me parece sumamente interesante. Ahora, fíjense, ¿no? A ver si, no recuerdo si esto ya tiene este filtro. Eh, A ver, vamos acá con el ingreso. No, bueno. Hay algo interesante que sucede con el ingreso, que es que si yo hubiera tomado la base entera de la pH en vez de esta subselección que les traigo yo, encontrarían algunos valores negativos, ¿no? Y o sea, explíquenme ustedes cómo puede ser que alguien gane la negativa, ¿no? O sea, como voy a trabajar y encima te pago, ¿no? Es como súper extraño, ¿no? Imagínense que llaman a pedido ya y viene la persona, le trae el producto y después te le paga. Eh, no tiene demasiado sentido. Entonces, cada base de datos que usen puede ser que tengan valores extraños o que uno quizás no se espera para acelerar cosas, ¿no? O sea, es totalmente irracional que alguien tenga un ingreso negativo. ¿Qué quiere decir eso en la pH? Quiere decir que no corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, el ingreso de una persona de 8 años con su ocupación principal es negativo porque no corresponde, o sea, a los fines de la PH, esa persona no puede estar trabajando, ¿no? Lo mismo con personas de edad muy alta. Entonces, más allá de que vamos a hacer un filtro por edad, y esos casos no nos quedarían, fíjense que qué relevante que es, esto se llama análisis exploratorio de datos, ¿ok? Y eso nos permite encontrar problemas o aspectos llamativos de una base de datos, ¿sí? Eh, me permite encontrar outliers, me permite, o sea, puedo hacer un análisis más detallado variable por variable,
me permite encontrar errores de registro, ¿no? Quizás ese -9, yo me meto en el anexo metodológico del APH, y -9 no es nada. No hay ningún lugar que me diga, esto significa tal cosa. Entonces, eso tiene que ser un error de registro, porque alguien no puede ganar un monto negativo por su ocupación principal. Entonces, el análisis exploratorio de datos, cuando uno trabaja con una base de datos que no conoce, es súper relevante, ¿no? Mismo también con una que conoce. Pero digo, si yo hago una regresión, y en esa regresión incluyo variables o sea, observaciones que tienen errores de registro, que significan algo distinto y yo no lo sé, ¿no? Entonces eso me va a afectar mis resultados, ¿no? Cuando yo hago una regresión, por ejemplo. Entonces es sumamente relevante que hagamos un análisis exploratorio de datos de buena calidad, digamos. ¿Ok? Esto es un poco más como para discutir y aclarar la consulta. Eh, pero a nuestros fines como que sería bastante suficiente. Eh, Vamos bien hasta acá. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con tidyverse? ¿No? ¿Cómo es la sintaxis de tidyverse? El nombre del data frame con el cual estoy trabajando, un pipe, ¿no? El porcentaje, mayor porcentaje, y puedo filtrar, ¿ok? Me quiero sacar de encima las observaciones que no me interesan. Ahí voy a la pregunta. O sea, digo, yo no quiero tener personas con ingreso negativo, ¿no? O sea, esto se ve que yo antes usé otra base directamente, pero yo no quisiera tener personas con ingreso menor que 0, porque esos sé que no son personas que me interesan, ¿no? Entonces voy a filtrar, no puedo decir, bueno, filtrame ingreso positivo. Lo que sí, esta línea, no, yo acá la puedo tirar a esta línea. Fíjense que como no le estoy asignando esto a ningún objeto, la base de datos va a quedar igual. No voy a hacer ningún filtro, ¿no? Algo que hace también de esta herramienta algo muy potente es que podemos elegir filtros por varias variables, ¿no? Podemos usar distintos condicionales. Entonces, eso nos permite, le da cierta versatilidad a este paquete, ¿no? Que fíjense, yo también puedo hacer de vuelta, la sintaxis es la misma, ¿no? El nombre del data frame con el que estoy trabajando, el pipe, filtrar, y como argumento le digo, bueno, ¿qué condiciones se tienen que cumplir en mi filtro? Tienes que tener ingreso positivo, y la edad tiene que estar entre 25 y 35. Sí que esta sintaxis no es muy amigable, ahora me voy a la sintaxis de abajo, que es un poco mejor. Esto de acá lo voy a borrar. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo acá es, y esto viene de algo que estuve haciendo yo antes, que es observar un poco cómo se comportan los salarios, que, o sea, a nivel ejercicio de clase no voy a fundamentar demasiado por qué esta selección. Me voy a quedar con personas con ingreso mayor a 10.000 pesos, pero menor que 150.000, ¿no? Fíjense, esto de acá, en inglés quiere decir y. Es algo que se llama... sirve para trabajar en forma lógica, no quiere decir, quiero que se cumpla esta condición y quiero que se cumpla esta condición, ¿no? O sea, tenemos que satisfacer las dos condiciones en simultáneo. O sea, ¿por qué en simultáneo? Porque si yo gano 5 lucas, no cumplo esta primera condición. Y sí cumplo esta segunda. Como no cumplo las dos, ya quedo afuera, ¿no? Pongamos otra persona que gana 300 lucas. Cumple la primera condición, no cumple la segunda. Como no cumple las dos, la filtramos y sale de la base. ¿Ok? Con la edad puedo hacer lo mismo. Puedo pedirle que tenga más de 25 años y que tenga menos de 35. ¿Sí? Esta selección en realidad la hago por algo que voy a querer hacer después a nivel visual. Y quería tener menos observaciones en realidad. Pero uno típicamente cuando estime este tipo de ecuaciones va a acotar un poco el universo, ¿no? Que va a agarrar desde 18 años, por ejemplo. Entonces quiero que vos tengas más de 25 años, que tengas menos de 35, ¿no? O sea, esto fíjense que como se escribe se lee, ¿no? Mayor o igual,
en vez de ponerle la barrita abajo, claro, como no tenemos ese símbolo, decimos mayor o igual directamente, y en otro caso decimos menor o igual. Fíjense que la sintaxis es bastante como lo que uno esperaría, ¿no? Y aparte quiero que sean asalariadas las personas, ¿ok? Solamente quiero ver qué pasa con el ingreso de las personas asalariadas, porque vamos a estimar este universo de gente. Nuestra estimación se va a basar en este universo de gente. Recuerden, lo que queremos hacer es ver cómo impacta el nivel educacional en el ingreso esperado. También después vamos a hacer un análisis mirando otra variable, pero bueno. Y como me voy a quedar solamente con la gente asalariada, ¿no? En la columna de asalariados, ¿qué valores me van a quedar? Uno. Claro, van a ser todos unos. ¿Y de qué me sirve tener una columna donde básicamente son todos unos? Bueno, básicamente no me aporta demasiado. Entonces, recuerden lo que les dije, podemos encadenar varios pipes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá hago este filtro, ¿no? Y después puedo meter un segundo pipe y de ahí saco una segunda función de tidyverse, que es select, que esa ya la vimos, y lo que vamos a hacer es seleccionar a todas las columnas menos la columna asal, de asal, ¿ok? Que es la que nos indica si las personas son asalariadas o no. Fíjense que el orden acá es crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy fletando esta variable y en la instrucción anterior la había usado. Si yo primero fletaba la variable, después no iba a poder hacer este filtro porque ya no iba a estar más la variable en la base de datos. Entonces lo tenía que hacer en este orden. Primero hacer el filtro y recién después sacar esa variable de la base de datos. ¿Ok? Eh, Voy a correr esto. Algo que no les dije es, yo les había contado que uno puede correr y va a correr la línea en donde está parado. Cuando tenemos algo encadenado en varias líneas y apretamos correr, va a correr todo eso que está encadenado. ¿Ok? O sea, si yo acá ponía una función, ¿no? Ponía un argumento, otro argumento, y yo corro en cualquier parte de todo esto, esto me va a correr la parte entera. ¿Ok? Fíjense acá mi error en función, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Nada. No, si los mueve un poco con esto último, no den bolilla, que es innecesario. Creo, Dolores, ¿puede ser que tenías una pregunta? Creo que vos eras que que habías prendido el micrófono, me parece. No. No, ok. ¿Y había alguien con una pregunta, puede ser? O sea, nada, si no entienden, no se preocupen que es complejo, y aparte, yo quizás no soy la mejor persona para explicar, así que me lo pueden preguntar 80 veces si hace falta. No pasa nada. O mismo preguntarme cosas que excedan un poco lo que escribí acá, ¿no? Bien, entonces, ¿podemos hacer gráficos? Sí, podemos hacer gráficos. Y si recuerdan, la herramienta principal que estuvimos viendo en regresión eran estos gráficos de puntos, ¿no? Que también se llaman scatter plots, que básicamente lo que teníamos eran estos puntitos, ¿no? Donde lo que hacíamos era graficar a la variable y frente a la variable x, ¿no? Y estas son nuestras observaciones. Entonces, acá que yo capaz la variable x adoptaba el valor 1, y adoptaba el valor 1, acá x adoptaba el valor 1,5, y adoptaba el valor 2, acá x adoptaba el valor 2 y, no sé, y adoptaba 1,3, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces, este era un tipo de gráfico que ya vimos cómo se ve. Los gráficos que uno puede sacar con R, nada, es una herramienta súper potente para hacer ilustraciones, me parece a mí fenomenal. Y bueno, hay un montón de ilustraciones bueno, que básicamente yo las directamente busco hacerlas en R, tiene un potencial que es increíble. R tiene una forma de plotear, de hacer gráficos que ya viene preconstruida, ¿no? Que vendría a ser la función plot.
para ilustrar igual, o sea, de hecho hay como dos escuelas, ¿no? Tipo, empezar viendo plot y después ggplot. Pero ggplot lo que tiene una herramienta mucho más potente, es mucho más utilizado. Y la verdad, es súper recomendable, al menos para mí, yo me siento un poco más cómodo con esa segunda escuela que dice, o sea, si yo quiero ver por qué me conviene escribir algo en R, también tengo que ver por qué R tiene algo más de potencia, ¿no? Entonces, ggplot lo que tiene es un montón de opciones establecidas que nos va a hacer que los gráficos que saquemos sean más bellos, por decirlo de alguna manera. Esto está en un paquete distinto, que se llama ggplot 2. Acuérdense que estos paquetes ustedes los van a tener que instalar, ¿no? Entonces, al principio, antes de correr todo esto, tendrían que poner install, ggplot 2, no sé, también con tidyverse, por ejemplo, ¿no? Y esto solamente lo van a tener que hacer una vez. Una vez que ya lo hayan hecho, todo esto de acá vuela, ya no lo necesito. Bien, retomo a esto que estábamos viendo acá. ¿Por qué esta sintaxis tan fea? ¿No? Porque a uno le gustaría, supongo yo, escribir ggplot, educación ingreso y se acabó, ¿no? Bien. Primero, básico de ggplot, le tenemos que decir, o sea, dos argumentos que siempre van a estar, o al menos casi siempre, la base de datos con la cual vamos a estar trabajando, que en este caso es ese data frame, le decimos df, y después esta parte que AES viene de estética en inglés, ¿no? Y le vamos a decir, bueno, mira, la variable X es educación, la variable Y es el ingreso. No voy a graficar en el eje Y el ingreso, en el eje X educación. Y esto no lo quiero con un gráfico de línea que me una todos los puntos porque va a aparecer como un electrocardiograma, un bicho raro, sino que yo lo quisiera hacer con un gráfico, un scatter, ¿no? Un gráfico de puntos. Y esto se lo tenemos que dar con esta opción, con G-on-point. ¿Ok? Recuerden que los espacios en R, en lenguaje de programación en general, son indiferentes. Yo esto lo podría poner en la misma línea y sería exactamente lo mismo. A mí me gusta intentar separar las cosas en líneas, sobre todo cuando quiero compartir ese código con alguien y quiero que sea bien visual, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes querían hacer, en vez de este tipo de gráfico, un gráfico distinto. Querían hacer un histograma, querían hacer un histograma agregándole las, bueno, no vimos todavía alguna función de densidad estimada de alguna manera, que querían hacer un gráfico de líneas, ¿no? Estableciendo un gráfico de serie de tiempo. Bueno, yo les dije, ¿no? Que en un punto no se pueden hacer, ir a la ayuda de R, ¿no? Vienen y piden ayuda, y cuando pidan ayuda a esa función, van a tener una ayuda de R. ¿Sí? Esto lo pueden poner como un signo de pregunta directamente y se los va a traer. Y les va a traer alguna información, datos, ejemplos, etc. Lo más lindo que pueden hacer para mí, sobre todo con ggplot, es agarrar, meterse en Google y decir, quiero este gráfico. ¿Ok? Y en Google les va a decir, o sea, le van a saltar un montón de gráficos, ¿no? Y les tiran el ejemplo del código, y lo único que van a tener que hacer es adaptarlo a su problema, ¿no? Entonces, no sé, imagínense que algún día están trabajando con otra par de variables, ¿no? Y quieren hacerse un gráfico de puntos. Bueno, y ahora, al data frame en el segundo problema que estaba trabajando yo, se llama de esta manera. Entonces le voy a poner el nombre, lo único que tengo que hacer es cambiar el nombre del data frame. Y en la variable X yo quería poner, no sé, pensemos, eh, digamos, en X podríamos poner, no sé, el ingreso, ¿no? Y acá el estado de salud, ¿no? Porque capaz que las personas con más ingresos tienen acceso a servicios de salud. Y la salud es una variable que va del 1 al 100, que es un índice que se construye de tal o cual manera. Y lo único que tuvieron que hacer fue copiarse el código que encontraron en un lugar y cambiarle el nombre a las variables que a ustedes les interesaban, ¿no? Entonces, ggplot lo que tiene es eso, ¿no? Ustedes se meten en Google, de hecho no nos queda mucho tiempo, le dedicamos un rato a la clase que viene también a todo esto, pero después nos metemos en Google y nos afanamos un código si quieren y vemos cómo se hace, ¿no? O sea, digo, es realmente muy sencillo. Entonces voy a correr esta línea de acá, sí voy a correr este plot y bueno, repaso, ¿no? De algo que tendría que haber dicho al principio de la clase. Lo que tenemos arriba a la izquierda es el script, donde escribimos todo nuestro código y lo corremos. En la consola tenemos las salidas de este código, por decirlo de alguna manera.
Arriba a la derecha tenemos el ambiente, donde tenemos todos los objetos que generamos, y abajo a la derecha tenemos varias pestañas, en particular podemos ver los plots, ¿no? Fíjense que como la educación, en vez de ser años, o sea, tener uno que pueda tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años de educación, por ejemplo, lo que uno tiene son niveles, ¿no? Entonces, básicamente vos tenés un año de educación, perdón, 1 en la variable de educación, 2 en la variable de educación, 3 en la variable de educación, 4, 5 o 6, ¿no? O sea, vos tenés clavado eso. Quiere decir que esta variable no es continua, ¿no? Sino que es discreta. Cada valor implica un nivel, ¿no? ¿Qué vemos acá? Que las personas con primario incompleto, ahora voy a intentar achicarme esto por acá, las personas con primario incompleto acumulan ingresos, ¿no? O sea, vemos que el que más ingreso más alto tenía, a pesar del primario incompleto, era un poco menos de 50.000 pesos. Después lo que vemos es que hay un poquito más de dispersión a medida que va incrementando el nivel de educación, ¿no? Fíjense que esta parte de acá abajo, vamos a hacer así mejor. Eh, fíjense que la parte de ahí abajo, voy a compartir toda la pantalla, así puedo hacer un zoom. Fíjense que la parte de acá abajo parece directamente una línea gorda, porque claro, o sea, están todos acumulados, hay un montón de personas acumuladas en estos rangos de ingresos, ¿no? Pero en realidad lo que estos son todos puntitos que están todos muy juntos, ¿no? Eh, hay una cierta relación positiva, ¿no? O sea, como que esto, si yo lo quisiera estimar, podría decir, bueno, hay una cierta, si yo quisiera hacer una regresión, seguramente tendría pendiente positiva, ¿no? Como que el ingreso esperado para las personas es mayor conforme aumenta su nivel educacional. Y esto, bueno, todavía es a nivel visual. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos calcular esa recta de regresión, ¿no? O sea, lo que vamos a intentar obtener es la recta de regresión que voy a poner acá. Y fíjense que, o sea, qué potente ggplot, que directamente agrega una línea muy pequeña y ya tiró una recta de regresión, ¿ok? Con su respectivo intercepto y la pendiente. Esa regresión no está guardada en ningún lugar, simplemente es una herramienta visual, ¿no? Es la regresión del ingreso contra la educación y ploteo, incluyo la recta de regresión adentro de este gráfico, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una regresión en R? Bueno, nuevamente, la sintaxis, los nombres, etcétera, son muy discrecionales, ¿no? Yo esto lo podría haber puesto MCO, de mínimos cuadrados ordinarios, OLS, mínimos cuadrados ordinarios en inglés. Le podría haber puesto reglin, ¿no? La función se podría llamar de un montón de maneras. Nuevamente, no se preocupen por memorizar todas las cosas así, pim, 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 una tras de otra, sino que también mucho de esto va decantando con el tiempo. Entonces, alguien me verá que cada tanto voy poniendo espacios, eso es para que quede un poco más prolijo el código. Como dijimos, es redundante poner espacios o no. Eh, si quieren, eventualmente podemos hacer unos minutitos sobre como buenas prácticas y cosas así. ¿Cuál es la función que me permite hacer una regresión? Es LM, ¿no? ¿Y por qué LM? Viene de modelo lineal, pero en inglés, ¿ok? Linear model. ¿Cómo funciona esta función? Bueno, tenemos que decir LM, variable dependiente. Esto acá que se llama virgulilla, es como el palito que está arriba de la ñ, ¿sí? Y lo pueden hacer desde el teclado apretando la tecla Alt 1, 2, 6, ¿sí? O pueden hacer como si un amigo que básicamente la buscaba todo el tiempo en Google, la copiaba y la pegaba, también, no sé, no hay problema. Está bien, que yo, cada uno lo hace como más cómodo le resulta. Y acá va a decir, bueno, la variable independiente. No todas, pero un gran número de funciones tienen argumentos opcionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir un argumento opcional? Un argumento que si yo no pongo, la función va a correr igual, y que si yo le pongo, le cambio el comportamiento de esa función. ¿Ok? Entonces, yo a esta función de acá le podría agregar algo para que funcione de una, pero prefiero hacer algo un poquito distinto, porque prefiero que agarremos una noción de algo que está sucediendo en el programa, ¿no? O sea, no solamente ir de un sopetón y hacer todo, sino también como ver qué cosas pueden fallar. Voy a tirar esta línea, ¿ok? Ahí apreté Control Enter y fíjense que en la consola, ¿no? La salida que dice, ya tenés un error, este objeto que dice ingreso no lo encontró. ¿A alguien se le ocurre por qué no encontró el objeto de ingreso?
¿No se llama así? Se llama así, ¿eh? O sea, Ah, acá se llama ingreso. Porque no hiciste el objeto todavía. Claro, o sea, no hay ningún objeto que se llame ingreso. Tenemos un objeto que se llama TF, que es un data frame, pero no hay ningún objeto acá llamado ingreso, ¿no? Yo acá también, por ejemplo, podría decir educ, ¿no? Y no hay ningún objeto llamado educ. Si se acuerdan, hay una forma muy copada, ¿no? Que, o sea, bastante sencilla, que uno pone un nombre de un data frame, un signo de pesos, y ahí puede llamar a la variable que quiera, ¿no? Por ejemplo, el ingreso. Y ahí me trae los datos de los ingresos de todas estas personas. Que fíjense que después de todos los filtros que usamos, nos quedaron 3.500 observaciones. No destaqué esto. Arrancamos con 20.000 observaciones, le pusimos filtros de edad, de ingreso, de no sé qué, solamente gente asalariada, nos quedaron 3.500 observaciones. Y es un montón, 3.500 observaciones. O sea, inclusive haciendo todo este filtro. Entonces, claro, la variable ingreso, el objeto en sí, ingreso, no existe. Yo esto lo podría solventar de varias formas. Me podría guardar un objeto que se llame ingreso, ¿no? Que va a ser básicamente los datos de ingreso. Lo que podría hacer sería meter adentro de LM un argumento que se llama data y decirle la data la vas a sacar de acá, de este data frame, por ejemplo. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, y podemos hacer un attach, ¿sí? Que para mí attach es lo más cómodo para una primera clase, para un primer contacto con este tema. ¿Qué es? Si yo le digo attach, este data frame lo que va a hacer es, va a decir, bueno, ok, me guardo todos los nombrecitos de las columnas de este data frame y cuando lo llamen ya voy a saber que, o sea, voy a tener también entre mi repertorio los nombres de esas columnas. Entonces, si yo acá, por ejemplo, me fijo ingreso, me llama los ingresos de todas las personas. Vos decís attach y ya nos agarramos los nombres de cada columna. Eh, Cualquiera de estas alternativas, bueno, si hiciéramos esta de acá, también lo tendríamos que haber hecho con la educación, ¿no? Tendríamos que habernos generado un objeto educ que contenga los datos de la educación. Esto de acá sería un poquito más engorroso. Esto de acá es algo que se hace mucho. Esto de acá puede generar un cierto inconveniente, pero a los fines de esta clase es, para mí, lo más ilustrativo y práctico. Voy a correr esto un poco más para el costado. Bien, entonces, fíjense. Sebas, Sí. donde pusiste recién lo de Duke y arriba ingreso en el de ingreso, no pusiste Duke, no sería ingreso de vuelta también. Sí, gracias. Gracias, Martina. Claro. Vamos a generar una de estas dos variables para que sea un poquito más ilustrativo. Fíjense, corro esa línea. Ahora tengo una variable llamada ingreso. Y ahora puedo llamar también a ingreso. No, o sea, no tendría ese problema. ¿Está bien? Gracias. Sí, estas cosas aparte a uno le recontrapasan cuando está escribiendo algo. Fíjense que yo esta variable no me interesa porque ya con attach ya estoy más que resuelto. Directamente con haber corrido esta línea, ya puedo llamar todo y listo, ¿no? Y me dice, che, fíjate que ahora estos objetos los traemos de este data frame, edad, educación y ingreso. Y ahora sí puedo correr esto, ¿no? Porque esto me lo traigo de ese data frame, sin necesidad de escribir todo esto. Directamente con esta línea podemos trabajar con los objetos de forma bastante rápida. Entonces, fíjense, LM de linear model, variable dependiente, virgulilla, variable independiente. ¿Qué es lo que tengo acá? La regresión de esta variable sobre esta otra, ¿no? No le tengo que escribir el intercepto, no tengo que escribir beta 0, no, ya viene automáticamente. Eso es un argumento opcional, ¿sí? No recuerdo acá si era tipo intercept constant, no recuerdo bien cuál era el argumento, pero uno podría elegir sacar la constante. Que no la encuentro, bueno, no importa. Mentira, uno acá puede sacar la constante escribiendo -1. Pero no viene el caso, o sea, digo, ya viene automáticamente, se quedó para tener intercept, y dijimos, en el contexto de esta materia, siempre vamos a trabajar con intercept. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, ya tenemos la regresión, ¿no? Fíjense, nos dice, mira, tenés un objeto linear model que utilizó esta fórmula, que es ingreso, dependiendo de la educación. Tenemos los coeficientes, que ¿cuáles son los coeficientes? El intercepto, que es 16.000 pesos, y después tenemos la educación,
¿sí? Que el coeficiente para la educación es 1768. O sea, cada nuevo nivel educativo que uno alcanza hace que el valor esperado de mi ingreso aumente 1.700 pesos. ¿Ok? Al menos en el momento de esta PH, que es hace 2 años, ¿no? Digo, ¿no? Porque parece bastante poco estudiar 5 años para ganar 1.000 pesos más. De hecho, hay un montón de críticas para lo que estoy haciendo ahora. Pero estoy intentando, encontré un ejemplo motivador que me pareció que estaba bueno para que veamos, así que vamos con eso. Hay un montón de cuestiones, de cosas para cuestionar. Esta regresión yo no la guardé en ningún objeto. O sea, hice la regresión, obtuve los resultados, chao, pimba. En mi ambiente no figura nada, yo no generé ningún objeto a partir de esta regresión. Lo podría guardar, ¿no? Lo voy a poner de nombre reg. Sí, escribo el nombre del objeto que quiero, la flechita para asignárselo, y la operación. Entonces me voy a guardar los resultados de esta regresión en un objeto llamado reg. Fíjense que si yo quiero mirar reg, lo que tenemos es lo que vimos antes, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, lo voy a escribir acá abajo para que quede bien claro, voy a escribir el nombre de mi objeto, voy a apretar Enter, ¿sí? Y me sale lo que ya habíamos visto. Si recuerdan, antes en la clase vimos una función que venía preconstruida en R que se llamaba summary. Summary en inglés quiere decir resumen. Entonces podemos hacer un resumen de este objeto, ¿sí? Y summary lo que tiene es que dependiendo del tipo de objeto con el cual estemos trabajando, va a cambiar el output, ¿sí? Fíjense que, de hecho, el tipo de objeto de reg es un tipo de objeto sobre el cual no discutimos, y tampoco vamos a discutir, ¿no? Pero básicamente es un objeto de tipo modelo lineal. Eso también involucraría discutir un poquito más sobre distintas cuestiones. Entonces, fíjense que ahora la salida es un poquito más completa. Sí, de hecho, existe un paquete muy copado para resumir las salidas de una regresión, muy copado, que es súper claro, súper bonito, pero simplemente digo, fíjense que acá ya tenemos, sin enroscarnos demasiado, esta salida. Si les interesa, después charlamos sobre eso. ¿Qué tenemos? Una parte que me resume a los residuos de mi regresión, sí, estos serían los E-sombrero. Una parte que me resume a los coeficientes con distintas columnas. Una que dice estimate, otra que dice std error, otra que dice t-value y otra que dice probabilidad. Y acá una anotación medio extraña. Acá algo que me aclara algunos códigos, sean lo que sean. Ahora vamos a ver todo, ¿eh? Y bueno, ahora me vengo acá abajo porque más de una cosa de lo que está acá abajo no lo vi. Entonces, primero, residuos. Esto es una estadística descriptiva sobre los E-sombreros, ¿sí? Esos residuos de la regresión, esos errores de estimación. Eso es simplemente una estadística descriptiva, ¿no? Hay personas a las cuales le fijamos por 16 lucas, hay personas a las que le fijamos por 93 lucas. Y esto es sencillamente una estadística descriptiva de cómo funcionaría ese vector, ¿no? Ese vector de datos. Bueno, tenemos un montón de residuos de estimación, que son la diferencia entre el ingreso real y el ingreso que nosotros pronosticábamos a partir de nuestro modelo. Y bueno, tenemos ciertas estadísticas descriptivas también al respecto. Algo que no estoy mencionando acá es que, no sé, que quizás también estos de acá son outliers, no son valores atípicos. Y si recuerdan, este método lo que hace es minimizar desvíos al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando alguien se desvía mucho, o quizás estos de acá, hay uno de acá abajo, que es un outlier, si esto se desvía mucho, entonces la recta de regresión va a intentar ajustarse frente al cuadrado. Entonces le vamos a dar mucho peso a las observaciones que se alejan mucho. En definitiva, quizás podríamos hacer un análisis un poquito más preciso sobre el tema de los outliers acá. Pero no nos vamos a enroscar demasiado. Entonces, tenemos una estadística descriptiva sobre los residuos, que de momento no le vamos a prestar demasiada atención. Y después tenemos acá una parte que dice coeficientes, ¿no?